con la escalada de inseguridad que estábamos viviendo por allá del 2011, 2012, poco a poco la gente empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir en una comunidad abierta o en una colonia abierta. Yo quiero vivir en esos condominios, yo quiero vivir en esas torres de departamento, yo quiero vivir en esos fraccionamientos tan cerrados y que tienen un guardia de seguridad. Entonces, la tendencia fue empezar a buscar cerrarse como comunidad malamente, buscando esa tranquilidad y esa seguridad. La inteligencia artificial siempre ha estado ahí y siempre se ha utilizado, nada más que ahora pues el ChatGPT como que la puso de moda y a partir de ChatGPT pues vino Nano Banana y vinieron Grok y vinieron todas las guías comerciales que existen, ¿no? Lo interesante es cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. ¿Por qué? Porque utilizar inteligencia artificial como tal, simplemente para mejorar una conversación, como que no nos hacía mucho sentido. Entonces decimos, ¿qué le está doliendo a la comunidad y que le podemos dar valor? Y volvemos siempre a la seguridad. Siempre como sociedad buscas un mejor vivir. Entonces, al buscar un mejor vivir, la tendencia es colaboración. Y colaborar es vivir en comunidad. Y vivir en comunidad es en condominio, en torres de departamentos o en una comunidad cerrada que entre todos podamos buscar un bien común. Si atendemos de manera adecuada, de manera innovadora y siempre con el foco de ayudar, ese mercado existe y va a existir. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. A veces las mejores empresas nacen de las frustraciones de actividades cotidianas. Hace más de 10 años, Francisco Macedo fue a la casa de un amigo en un fraccionamiento de Monterrey, pidieron unos tacos para cenar, los tacos nunca llegaron y esa frustración lo llevó a preguntarse por qué la comunicación en comunidades residenciales sigue siendo tan deficiente. Y pues imagínense que 10 años después, Colunus es la primera PropTech de Latam en digitalizar todo el stack operativo en comunidades residenciales, desde acceso con QR, transparencia financiera en tiempo real, hasta comunicación fluida entre los residentes y los administradores. Hoy operan en más de 5 países, manejan la vida de 270,000 personas, ganaron el Best PropTech Solution 2 veces consecutivas y Forbes los nombró una de las 30 promesas de negocios en 2024. Así que en este episodio vamos a explorar por qué el mercado residencial es más complejo que un simple marketplace de propiedades como muchos conocemos y cómo están llevando la solución con inteligencia artificial a las comunidades residenciales. Francisco, bienvenido a Finanzas en Automático. Qué gusto tenerte por aquí. Hombre, muchísimas gracias y creo que le pegaste al clavo de un montón de cosas, de cuando empezamos, de cómo lo hemos sufrido, de lo que hemos logrado, de cómo estamos mejorando nuestro ecosistema y nuestro nicho de mercado muy en particular. Pero muchísimas gracias por estar aquí y encantado de platicar con toda tu audiencia. Bueno, para empezar, todos tenemos frustraciones con guardias, administradores o incluso con juntas vecinales. Pero ustedes decidieron convertir pues esa frustración en una empresa. Cuéntanos qué validaste pues en los primeros 10, 20, hasta 50 conversaciones con tanto administradores o residentes que realmente les confirmó que esto era un problema real y no simplemente un caso particular que te hubiese pasado a ti en lo propio. Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que era una situación que poco a poco la íbamos viviendo. De rebote, ¿no? De repente a un amigo le pasaba que no lo dejaban entrar a residenciales, otro decía que era súper sencillo entrar e incluso con la escalada de inseguridad que estábamos viviendo por allá del 2011, 2012, poco a poco la gente empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir en una comunidad abierta o en una colonia abierta. Yo quiero vivir en esos condominios, yo quiero vivir en esas torres de departamento, yo quiero vivir en esos fraccionamientos tan cerrados y que tienen un guardia de seguridad. Entonces, la tendencia fue empezar a buscar cerrarse como comunidad malamente, buscando esa tranquilidad y esa seguridad. Pero ¿qué pasa? Al momento en el que cuando das el brinco de vivir en una calle abierta, en una casa abierta, y das el brinco a una comunidad cerrada, te enfrentas a situaciones inesperadas. Es como si entraras en una película de ficción que de repente ves todo el color de rosa y cuando entras y estás ahí, te das cuenta que dices, ah, caray, sí hay algunos elementos que me van a ayudar a vivir mejor, pero también hay elementos que pueden obstaculizar de manera importante el tejido social y fragmentarlo y empezar a tener esos choques con gente que tú ni conocías antes.
¿Cuál es el caso? Por ejemplo, cuando tú entras a una comunidad cerrada, y cerrada llamémosle un condominio, torre de departamento, fraccionamiento con un guardia de seguridad, el paso número 1 es quién entra y quién sale. ¿Y cómo se administra eso? La administración en aquel entonces solamente se llevaba en páginas de libretas, que en ocasiones se escribía a medias un nombre, quien entraba no era validado, simplemente confiadas en la palabra del visitante, y en ocasiones esa persona podía generar destrozos, daños, robo y cosas más graves como incluso secuestros. Entonces, esa seguridad que tú estabas buscando, de repente dices, ah, caray, pues no existe. Y después volteas y le quieres reclamar a alguien, a esa figura de poder en esa comunidad. ¿Y quiénes son? Mesa directiva y en el mejor de los casos un administrador profesional que se tienen los recursos para pagarles. Pero ¿qué pasa? Ese administrador y esa mesa directiva lo hacen, bueno, al menos la mesa directiva en la mayor parte de las ocasiones no hace pro bono, lo hace gratis, lo hace por mejorar su comunidad porque se dieron cuenta que había un problema que resolver. Bueno, en todas las comunidades existe ese grupo de superhéroes que nosotros le decimos mesa directiva o comité. Esas personas que dicen, aunque no me paguen, voy a mejorar mi comunidad. Pero ¿qué pasa? En aquel entonces existían lo más sofisticado, páginas web. Una página web que era para el administrador y que lo único que hacía era meter ahí sus finanzas y que cada mes o 2 meses iban a una junta de vecinos, de las cuales déjame te digo que por experiencia en todos estos más de 10 años, te puedo decir que solo se reúne el 20% de la comunidad. Solamente cuando existe un elemento de inseguridad muy grave, un robo, un secuestro, algo realmente muy grande, se llegan a tener reuniones vecinales o de la comunidad de aproximadamente el 50-60%, pero no más, ¿eh? O sea, eso es cuando es una situación crítica. Entonces, nos dimos cuenta en aquel entonces que estas personas, estos superhéroes que querían mejorar su comunidad, su arma era una página web, un blog, un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook en aquel entonces, que era lo que más se utilizaba, era tener un grupo de Facebook. Y estaban desarmados y no tenían comunicación real con el residente, con el que paga la cuota de mantenimiento, con el que vive la inseguridad, con el que vive la frustración de no poder reservar un área común, con el que vive con la zozobra de decir, ¿en qué se está gastando mi dinero? Porque yo no tengo tiempo de ir a las juntas de vecinos. No soy de ese 20% que voy a ir porque no tuve tiempo, por apatía o porque simplemente ya me pedía con los que van. Entonces, nos dimos cuenta que existe un divorcio entre este vínculo de poder que es la mesa directiva del condominio y el administrador contra el residente. Y si le sumas a este caldo de cultivo al guardia de seguridad que está completamente aislado, el que es el que recibe los golpes, porque muchas veces es el que se lleva los golpes y en ocasiones él intenta hacer lo mejor que puede. Pero si te fijas, ¿cuál es el elemento fundamental en todo esto? El administrador y mesa directiva no tenían la herramienta adecuada. El residente no tenía ninguna herramienta y el guardia de seguridad tampoco. Y entre los tres intentaban comunicarse de una manera súper ineficiente. Entonces, ahí nace Colorus. Ahí es donde, como tú dices, nos dimos cuenta que dijimos, ¿sabes qué? En todas las comunidades está pasando esto. Y empezamos a ver cuántas comunidades había en todo México y en toda Latinoamérica y son cientos de miles. Y todos con el mismo problema. Entonces, ahí fue donde nosotros dijimos, tenemos que actuar. Y por eso es que fuimos la primera en Latinoamérica en hacer lo que hacemos, en unir el guardia de seguridad, la empresa de administración y comités y el residente, dándoles una misma plataforma integrada a 360 grados. Y esa fue nuestra primera, porque han habido muchísimas innovaciones, pero esto fue lo primero que nosotros dijimos, tenemos que mejorar esta colaboración. Bueno, ahora entre validar y el problema y construir una solución, pues hay una decisión de producto, como mencionas, justamente haciendo uso de la tecnología, ¿no? En 2015 apostaron por usar códigos QR para el control de acceso, pues siendo los primeros que lo hacían en América Latina. Hoy, 11 años después, parece obvio, pero seguramente que en ese momento parecía algo bastante arriesgado.
Cuéntanos cómo fue esa reacción inicial de los tres entes, tanto de los administradores, de los residentes, de los vigilantes, y cuántos te dijeron que no, pues que preferían seguir haciendo las cosas con las famosas bitácoras de papel. Sí, no, y fíjate que otra vez vuelves a tocar un punto súper importante. Cuando nosotros iniciamos, imagínate esto, o sea, realmente decíamos, ¿sabes qué? Hay un problema y es un problema a nivel mundial. Y es un problema que cada vez va escalando más y que la gente cada vez, y la tendencia de las desarrolladoras inmobiliarias es crear estos condominios, estos fraccionamientos cerrados. Entonces, el problema ya era grande y sabíamos que sí iba a ser mayor. Entonces dijimos, bueno, integramos a estos tres entes, ya los ponemos en comunicación. Perfecto. Ahora dijimos, oye, ¿cómo mejoramos y agilizamos el control de acceso? Que esa fue nuestra primera bandera. ¿Cómo agilizamos el control de acceso? Entonces, se nos ocurrió que existían unos códigos QR y nosotros ya los habíamos visto para otras cosas, ¿no? Entonces dijimos, oye, si existen unos QRs que ya ahorita la industria lo está utilizando para el control de inventarios, si existen estos QR para la administración de otras cosas que no tienen nada que ver con la vida diaria, ¿por qué no utilizar ese código QR, generar una invitación, que te personalicen una invitación, que te llegue un código QR nosotros pensamos que era como una llave virtual en aquel entonces, ¿no? Oye, padrísimo, te va a llegar la invitación, te sientes halagado de que ya te llegó una invitación y aparte te llega con algo novedoso en aquel entonces de un QR, ¿no? Entonces dijimos, wow, esto va a estar padrísimo, súper fácil de usar, claro que va a ser un rotundo éxito desde el día 1. Y ahí es donde viene nuestra primera barrera. Llegamos y empezamos a promover Colonus. Entonces, imagínate una conversación. Yo fui el primer vendedor de Colonus. Entonces, yo te puedo decir, la primera conversación que yo tenía con los administradores profesionales en aquel entonces, imagínate 2014, 2015, en el que ellos hacían todo manual y, insisto, el más sofisticado tenía Excel y su página web. Entonces, de repente, yo llegaba y le decía, mira, tenemos una súper solución. Tú ahorita lo llevas todo manual, lo llevas en Excel y lo llevas en una página web. Imagínate esto. Imagínate que cada uno de los habitantes pudiera tener una app, que en aquel entonces también las apps no eran tan novedosas, o tan populares como ahorita. Oye, tiene una app en su celular. Así como en aquel entonces empezaba WhatsApp agarró vuelo. Decíamos, imagínate que es más o menos como WhatsApp. Tienes una app, preregistras al visitante. Le mandas una imagen con un código QR, con la invitación de qué dirección va, quién lo está invitando, cuándo va a iniciar su invitación, cuándo termina la invitación, cuándo va a expirar, todo ese rollo. Se lo mandas, le llega un código QR. El guardia de seguridad, imagínate que tiene otra tableta, simplemente lo escanea, ni siquiera le pregunta a dónde vas, cómo te llamas, quién eres, lo escanea. Y solamente con la identificación en aquel entonces le decíamos, ¿puede validar si es un ICC? Listo, lo deja pasar, el guardia toma un par de fotografías, le abre la puerta, el portón, lo deja pasar y al residente le llegó una notificación y a ti como administrador te deja una bitácora súper precisa de quién entra, quién sale, quién lo dejó pasar, con fotografías, evidencia en caso de que pase alguna eventualidad. Tienes todo en un mismo lugar. ¿Qué te parece esto? Y la primera respuesta, te lo prometo, que era, ¿qué es un QR? Claro. Olas. O sea, prácticamente estuve platicando todo Colonus. Y ellos se quedaron desde la primera frase en la que decía, un QR. Miren, ¿qué es un QR? Y Pues después, esa resistencia al cambio, seguramente de lo análogo a lo digital es clásico y más en un mercado tradicional como la administración residencial, ¿no? claro, y luego después pasaba la barrera en la cual ya le explicabas que era un QR y decían, ok, ya te entendí. Y la siguiente era, ¿cómo es posible que tú pienses que un guardián que me está llevando en la libreta y que, como bien dices, a veces escribe mal, a veces no escribe completo y lo que sea, va a ser capaz de utilizar una tablet para poder escanear un código de esos de los que tú dices? Y yo decía, es que esto es súper sencillo, mira, lo hicimos con 5 botones, pa. Y nos decían, pues no sé, no me convence, déjame pensarlo. Y luego la otra, sonaba tan bonito, y lo es,
que nos decía el administrador. Incluso algunos en la confianza de la plática decían, no, lo que tú quieres es quitarme el trabajo. Lo que tú quieres es que los residentes lleven la administración en tu plataforma y ya no me necesiten. Entonces, si bien es cierto, quien la administra no toma la decisión 100%, pero sí tiene un poder en la decisión, ellos fueron los primeros que nos bloqueaban. ¿Por qué? Porque era algo novedoso, insisto. Al ser el primero suena padre decir, fuimos los primeros. Sí, pero también llevó un reto. El normar el mercado, el evangelizarlo, el empezar a llevar poco a poco las conversaciones y que nos creyeran que lejos de querer estudiar el trabajo, les queríamos dar más negocio. Es decir, que pudieran administrar incluso más condominios y no solo uno, porque estaban amarrados físicamente a algo. Y con Colonus le estábamos dando la posibilidad de abrir mercado. Entonces, esa fue de las primeras resistencias, tecnológico, y después pasamos a lo cultural por el tema de guardia, y después pasamos al negocio, que fue decir, me quieres quitar el negocio, nos vieron como una amenaza. Y para pasar esa brecha, nos costó muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, nos llevó muchísimo tiempo el lograr dar ese brinco. Bueno, y hablando de complejidades que tuvieron que suscitar por ser los primeros, pues ustedes definen a las comunidades residenciales como microgobiernos. Me gusta ese concepto, pues, pero un microgobierno tiene políticas, tiene dinero, incluso hay poder. Cuéntanos Sí. cuál es esta tensión más grande que han tenido que llevar a cabo, que navegar, pues, entre los comités directivos, entre los administradores profesionales, incluso con los residentes. Exacto. Pues, lo dices perfecto. De hecho, en nuestra página web desde hace muchísimos años tenemos ahí que organizamos microgobiernos. ¿Por qué? Porque si lo piensas, realmente estas mini comunidades, otras comunidades son microgobiernos. Tienen un presidente, tienen a ese gabinete que es el que le ayuda en la seguridad, en el vocal, el tesorero. Tiene un gabinete con el cual opera. ¿Qué hace un gobierno que no hace una empresa? No genera riqueza, la administro. Entonces ellos administran la riqueza de la comunidad y tienen la responsabilidad, si bien es cierto, lo hacen de manera gratuita, lo hacen con el fin de administrar lo mejor posible esos recursos financieros que ellos tienen en su poder. Y esto es algo súper importante que ahorita platicamos, que ese es el meollo de todo esto, ¿no? Las finanzas, el dinero como tal. Pero también tienen que tener proveedores, tienen que pagar, revisar, analizar cuál es el mejor proveedor de seguridad, cuál es la mejor plataforma, cuál es el mejor proveedor para mantenimiento de las albercas, de las áreas comunes, de pintura, de los elevadores, de lo que sea. Tienen una constitución. La constitución es el reglamento de los vecinos y ese reglamento de los vecinos tiene anexos, que son los reglamentos de las áreas comunes. ¿Cómo vamos a tener un mejor vivir entre todos? ¿Sí? Y también tienen votaciones, también se eligen. Entonces, existe ese componente de política que a nadie les enseñan. Y algo, sabes, que es muy importante, que también hemos conocido, lo sabemos y somos expertos, es en saber que una persona que llega a este puesto de poder, digamos así, puede ser un doctor, un electricista, un ingeniero, un maestro, puede ser lo que sea, pero nadie les enseñó a tener este nivel o este puesto. Es más, te lo pongo así, nadie anda poniendo en LinkedIn, oye, soy el presidente de mesa directiva o soy el tesorero de mesa directiva. Al contrario, lo tratan hasta de esconder porque lo ven como algo peyorativo, como algo negativo, de decir, híjole, es que me tocó estar aquí en mesa directiva y lamentablemente ellos piensan que no hay cómo salir de ese hoyo. Pero la verdad es que nosotros cuando llegamos con ellos siempre les decimos que nosotros en verdad venimos a ayudarles, venimos a generarles ese nivel de profesionalización que pues nadie te enseña, ¿verdad? Que te toca. Y te toca simplemente porque levantas la mano y dices, yo quiero mejorar mi comunidad. Bueno, ahora quiero hablar, pues, o sea, ahí tocando el tema de poder, pues quiero pensar que esa dinámica entre los diferentes actores hace aún más complejo el modelo y pues no es solo hacer un modelo propiamente estructurado con tecnología, sino que hay que navegar pues en esas sensibilidades políticas y financieras que mencionabas hace un momento, ¿no? Y pues justamente por esas complejidades de los actores que llevan consigo,
pues ustedes tomaron una decisión bastante interesante, ¿no? Que es pues desarrollar una aplicación que pudiese integrar pues a los tres actores que hacen parte del ecosistema. ¿Cómo diseñaron pues una experiencia de usuario que funcione pues tanto para el residente que solo quiere abrir una puerta con el celular, o un administrador que necesita ver estados financieros, quiero pensar, y un guardia que necesita estar pues registrando las visitas o entradas y salidas, que es eso que ha sido lo más complejo de poder resolver todo, o la integración de todo este ecosistema como tal? Sí, la verdad es que nos fuimos, suena, si yo ahorita te cuento todo lo que hacemos en Colonus, pareciera como que fue relativamente sencillo y fácil, pero pues ha sido años de trabajo, años de experiencia, años de estar escuchando, incluso a los guardias de seguridad, ¿eh? O sea, cuando nosotros capacitamos a los guardias de seguridad, incluso les preguntamos la experiencia que tienen. Y algunos guardias, no te miento, algunos guardias son los que nos han dado algunos tips de cómo mejorar la experiencia. Entonces dicen, oye, es que me gustaría que este campo, cosas tan sencillas como decir, este campo, yo lo pregunto en mi día a día hasta, hasta después. ¿Por qué me lo pones al inicio? Ah, sí es cierto, eso te va a facilitar la agilidad de conversación con un residente o con un visitante, perdóname, que no tiene un QR y que lo estás preregistrando. O de repente tenemos un conmutador virtual en el cual haces la llamada para alguien que no llegó con un preregistro, pero que tienes que validar, lo valida el guardia, pero después de regresar de la llamada nos decían, oye, es que cuando regreso de la llamada ya se me olvidó en qué departamento vive. Tengo que volverle a preguntar al visitante. Entonces, ese tipo de cositas nosotros, por ejemplo, esperando cosas muy sencillas, nosotros ya tenemos que al momento de hacer la llamada, ya te liga a ese departamento, de tal manera el guardia ya nos tiene que recordar de cosas así. Automatizamos procesos de tal manera que el día a día de tu actividad sea más sencilla. Entonces, eso es guardia. Para el administrador, lo que nosotros estamos viendo es, ¿qué te duele? Oye, cuando vas a una junta de vecinos, ¿qué te preguntan? ¿Qué necesitas tener? Pero en un clic, ¿verdad? Y es más, ni siquiera un clic, que ni siquiera tengas que llevar tu computadora, que lo puedas hacer con la ayuda de la tecnología que Colonus está dándote en las apps y que te está dando en las bitácoras y que te está dando en los financieros. ¿Me explico? O sea, que con un clic puedas sacar todo ese expediente de tal manera que cuando estés en una junta de vecinos o en la junta de condominios o de comité, puedas responder de una manera más rápida, que te vea también como un profesional. Y por el lado de la mesa directiva y los residentes, enamorarnos. Nuestro primer objetivo es enamorar al residente. ¿En qué sentido? Que el residente tenga la confianza de que la aplicación, uno, siempre va a estar uptime, que es lo que se dice, ¿no? Que siempre esté disponible. En eso, créeme que nos súper enfocamos, que el residente no tenga esa mala experiencia de decir, híjole, es que a veces funciona, a veces no, a veces está, a veces no está. No, siempre tiene que estar. Y en eso sí nos enfocamos tras bambalinas a tener la mejor tecnología de infraestructura para dar esa garantía de servicio al residente. Que tenga la confianza de que cuando lo van a abrir va a funcionar. Para lo que sea, para pagar, para reservar, para el control de acceso, para revisar la bitácora, para revisar las fotografías de quién entró y quién salió, para hacer una votación, para poder revisar un comunicado especial. Eso es también súper importante. ¿Cuántas veces no pasa que los comunicados se pierden de algo importante que va a pasar en la comunidad porque no tienes un elemento de comunicación efectivo? Es decir, la mesa directiva comunica o transmite un mensaje y de repente lo hace pegando papeles en los elevadores, en los lobbies, en las casetas de vigilancia, manda mails, que los mails ya se van al spam porque realmente al residente no le importa. Pero en cambio, si tú tienes en un dashboard que te van a llegar solo los mensajes importantes, en lugar de estarte peleando en WhatsApp por 347 mensajes o 200 que empezaron con un tema de seguridad y terminan del perro que se despojó, del vecino que siempre hace ruido en las fiestas, a simplemente decir, tengo un mensaje que es de mi administrador diciéndome algo importante. Entonces, la tranquilidad que nosotros proveemos a través de la tecnología es lo que realmente nosotros vendemos. Es decir, solo te va a llegar lo importante, solo vas a atender lo importante, y eso lo hacemos en cada uno de los roles. Entonces, si ya sabes que vas a tener una app y una plataforma en la cual solo te van a llegar temas que te corresponden resolver a ti, estás tranquilo. Eso es lo que intentamos hacer con Colonus y eso es lo que resolvemos con nuestra tecnología.
Pero eso se logra a través del feedback que tenemos con nuestro usuario final. A todo eso trajo, pues, quiero suponer una complejidad en el diseño para poder embonar múltiples usuarios, pero cuando lo resuelves bien como lo han hecho, pues se vuelve un diferenciador brutal y creo que quiero pensar que todo este camino pues ha sido un tema de picar piedra y cada vez ir construyendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando ahora de tracción del modelo como tal, en 2022 reportaron unas ventas o un crecimiento exorbitante y para el 2024 Forbes los nombra como de las 30 promesas de negocios. Así es. Pero lo que me intriga de todo esto es cómo el modelo de adquisición. Cuéntanos cómo crece Colonos. ¿Es el administrador quien los contrata? ¿Luego los residentes lo adoptan? ¿O es al revés? ¿Dónde está el motor de crecimiento como tal? Sí, mira, realmente, y como te decía, me regreso al comentario anterior, nosotros, nuestro foco es enamorar al residente. ¿Por qué? Porque sabemos que es la mayoría, que incluso dentro de esa mayoría va a llegar a ser el nuevo presidente de mesa directiva. Y está ahí. Por ejemplo, si tú no fueras el presidente de mesa directiva, pero utilizas Colonus y te sientes súper confiado de la plataforma, de la confianza que te da, de la información que te da, de la velocidad que te da y de las mejoras que te está dando, si tú llegas a ser mesa directiva o presidente de mesa directiva, que te toque, que tú lo decidas o lo que sea, ¿qué vas a hacer? Continúa con Colonus. ¿Estás de acuerdo? Independientemente de quién te esté administrando. Entonces, dicho eso, nuestro motor de crecimiento está en la masa, en el residente. Es decir, nosotros nos enfocamos mucho a, si bien es cierto, el boca en boca, pero también en decirle al residente, oye, ¿me llevarías con alguien más? Cuando seas mesa directiva, ¿me llevarías con alguien más? O platicamos con mesa directiva actual y le decimos, oye, viene tu renovación. ¿Cómo te sientes con nosotros? Oye, pues súper bien, no sé qué, perfecto. Imagínate que me llevas con otra mesa directiva que tú conozcas a tu alrededor o de algún conocido que tú tengas. Entonces, ¿me recomendarías? Claro que sí. Y si me recomiendas, tengo un beneficio para ti. Entonces, el motor de crecimiento se va en la recomendación, si bien es cierto, pero también en darle esa experiencia a nuestro usuario actual, de decirle, oye, no te voy a subir el precio, te voy a dar un beneficio, viene un nuevo producto y te lo voy a dar a un mejor precio. Ese tipo de colaboración que hacemos también con nuestros residentes es fundamental para el crecimiento. Ahora bien, otra vertiente que también tenemos nosotros es, si bien es cierto, ya están los condominios hechos y los fraccionamientos, pero también vienen los nuevos. Entonces nosotros tenemos alianzas con constructoras bastante famosas a nivel nacional, hablando aquí de México, que desde que crean su primer comunidad, primer fraccionamiento, torre de departamento, ya tenemos alianza con ellos, de tal manera que en cuanto entregan la primera propiedad, entregan también colonos. ¿Por qué? Porque evitamos la fricción de esa primera mesa directiva, que es lo que ellos buscan, que ellos puedan entregar a esa primera mesa directiva sin fricción. Entonces nosotros les ayudamos a que hagan ese primer entrega de estafeta, ese primer microgobierno, que lo hagan de una manera, una transición transparente. Entonces, nuestra atracción está en los nuevos desarrollos con este modelo que tenemos con los desarrolladores, pero también con nuestros clientes actuales. Es decir, el boca en boca también y la recomendación. Pero también es importante el administrador. Si bien es cierto, el administrador tiene que llevar propuestas y es el experto. Entonces, con los administradores, lo que nosotros hacemos después de tantos años que hemos pasado, ya demostramos que no les queremos quitar el trabajo, que queremos ser su aliado, que somos su aliado. Entonces, ahora sí, tenemos alianzas con muchas empresas de administración, de tal manera que, como ellos ya confían en nosotros, conocen la plataforma, saben cómo utilizarla y saben cómo sacar el mayor de el jugo, lo que hacen es que cuando les preguntan a ellos, oye, no tenemos nada, queremos una plataforma para administrar, que si me regreso al pasado, antes no había. Antes era Colonus. ¿Qué hace Colonus? En cambio, ahorita, como ya pasó el tiempo, ya los QR ya se utilizan, las plataformas ya están más normadas, ya existe más competencia, es mucho más sencillo el decir, bueno, quiero utilizar la plataforma, tráeme opciones. Y dentro de esas opciones, evidentemente nosotros lo que hacemos es ser la mejor. O sea, siempre tratar de decir, siempre tenemos algo más, algo innovador. Y ahí es donde vienen los temas de cómo hemos ido avanzando, desde control de acceso, después colaboración y después el tema financiero, que es algo que vamos a platicar ahorita más adelante, ¿no? Pero nuestro motor es ese.
Bueno, ese modelo de adquisición me parece relevante y me parece aún más que lo hagan entrando a enamorar al usuario, ¿no? Porque si vendes a un administrador per se, pero los residentes no lo adoptan, la plataforma no funciona. Entonces creo que es un buen camino enamorar al residente y luego estos mismos residentes terminen poniendo sobre la mesa este tipo de soluciones y como segundo paso, enamorar al administrador que va a ser quien va a recomendar si es el caso que los residentes no conocen de dicha aplicación para poder buscar una solución que termina siendo beneficiosa para todos. Así es. Hoy operan ya en más de 5 países, ¿no? México, Colombia, Honduras, República Ecuador. Dominicana y Ecuador, donde tienen ya más de 400 residenciales, pero la expansión geográfica siempre trae un trade-off consigo mismo, ¿no? Porque un lado es tener profundidad y por otro lado es tener amplitud. Cuéntanos si están priorizando en meter más residenciales en los mercados donde ya están consolidados como México o están apostando en abrir nuevos países, ya sea Estados Unidos, que quiero pensar que lo tienen ya en el radar. Sí, mira, nuestro foco es, como bien mencionas, en donde ya tenemos presencia, expandirnos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el problema que tenemos en México, México país, lo tienen todos los países de Latinoamérica. Todos, incluso Brasil, que Brasil es un tema aparte, porque tú y yo sabemos que, pues, por el tema cultural y por el tema del lenguaje, aún estando en Latinoamérica, bueno, eso se sale un poquito del esquema, ¿no? Pero si quitamos Brasil de la ecuación, toda Latinoamérica como tal tiene la misma problemática. De hecho, nosotros hemos implementado fuera de México sin hacer gran cambio en nuestro software. Eso quiere decir que valida el mercado, que valida el negocio y que valida la solución. Eso está padrísimo. Entonces, nuestro enfoque está en expansión. Ahorita estamos mucho en México porque en México hay mucho que hacer. O sea, México como país, pues tú lo sabes, al tener estas entidades, estos estados, los 31 estados que tenemos en México, la verdad es que hay un mercado inmenso que proveer. Entonces, estamos muy enfocados en México, pero sin desatender, obviamente, si nos caen, que de hecho así es como ha pasado, orgánicamente en los diferentes países donde operamos, es porque nos han buscado. Y nosotros no les negamos el servicio, al contrario, lo hacemos con mucho gusto y todo, pero sí lo estamos haciendo muy enfocados en México país y, por ejemplo, el segundo país donde tenemos más presencia es Honduras, y ahí es donde estamos enfocando nuestro esfuerzo, es México, Honduras y el resto de países donde poco a poco vamos sembrando semillas y donde lo van utilizando, lo estamos haciendo, pero de una manera orgánica. O sea, sí estamos atendiendo el mercado, pero de una manera orgánica. Y más porque tienes dos tipos de mercado que atender, lo veo yo de esta manera, ¿no? Por un lado, todos los condominios nuevos que seguramente van a querer entrar, digamos, como parte del beneficio que le dan a los nuevos colonos de las residencias. Y por otro lado, es aquellos condominios un poco más antiguos que quieren innovar y que quieren realmente ser más eficientes y de esa manera poder darle por un lado, ahorrar en costos y por otro lado, darles la tranquilidad a todos los residentes que viven dentro del condominio, que puedan tener un mejor control de donde viven, ¿no? Correcto, exactamente. Pues estamos muy enfocados a eso, prácticamente. Ahora, hablando de competencia, el PropTech en Latam, pues yo lo he visto bastante saturados en marketplace como Home, como Javi, como La House. Todos pelean por compraventa, renta, pero ustedes juegan en otro campo, ¿no? Que es la administración y la operación de comunidades. Porque Así este es. segmento es, digamos, es más defendible que un marketplace tradicional como conocemos con estos jugadores. Mira, te lo pongo así. Y cuando platico esto, la gente se ríe bastante, pero es la verdad. Que no va, o sea, hay mucha gente y muchos empresarios y muchos fundadores de startups y empresas que están buscando qué va a cambiar, qué está cambiando, qué podemos cambiar. Pero en ocasiones es mejor pararse y decir qué no va a cambiar y qué no ha cambiado en siglos. Y te la pongo así. ¿Qué hacemos como comunidad y como individuos que no va a cambiar y que necesitamos? Es algo de principio básico para vivir.
y esto viene desde las cavernas, Seguridad. un techo. Necesitas vivir en algún lugar. Hasta las personas que no tienen un hogar y que están en la calle siempre buscan un techo, siempre buscan vivir abajo de un puente, algo que los tape, ¿me explico? Entonces, es un principio básico el que todos necesitamos vivir en un lugar. Ese es punto número 1. Entonces, la necesidad de vivir en un lugar, todos vamos a tener, así como comer. Entonces, partiendo de eso, siempre como sociedad buscas un mejor vivir. Entonces, al buscar un mejor vivir, la tendencia es colaboración. En este mundo globalizado, la tendencia es la colaboración. Y colaborar es vivir en comunidad. Y vivir en comunidad es en condominio, en torres de departamentos o en una comunidad cerrada que entre todos podamos buscar un bien común. Entonces, dicho eso, nosotros pensamos que si atendemos de manera adecuada, de manera innovadora y siempre con el foco de ayudar, ese mercado existe y va a existir. Entonces, el comprar y vender en un marketplace puede ser incluso cuántas veces compras una propiedad tú como persona normal. Hay veces que en la mayoría de los casos solo compras una propiedad en toda tu vida. Se acabó. O sea, es tu one shot y listo. 2 máximo. Claro, hay personas que lo usan para invertir y ellos se salen del esquema, pero la gran mayoría lo hacen una sola vez. Pero en cambio, vives diario. O sea, siempre vas a tener la necesidad de vivir en un lugar que esté cómodo, que esté seguro para ti, para tu familia y que puedas tener una mejor calidad del día. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos a este nicho de mercado. Esa es la razón de ser de Colón. Bueno, y como parte del proceso evolutivo que han tenido, como parte de la solución, han creado Colonus Pay, una pasarela de pagos, y pues ahí dan un salto cuántico, pues pasar de una plataforma de gestión a ser una infraestructura financiera per se. ¿Qué los llevó a desarrollar su propia pasarela en lugar de simplemente integrar ya sea Stripe o Conecta u otro? ¿Dónde está digamos, el valor diferenciado que tiene Colonus Pay dentro de todo el ecosistema? Claro, y mira, te platico y también me voy a la historia. Y eso es lo padre, ¿no? De tener más de 10 años, ¿no? Es como un viejito, ¿no? Que te puede platicar la historia porque realmente hemos vivido tanta cosa, tanto, que nosotros fuimos de los primeros cuando salió en aquel entonces OpenPay por allá el 2016, 17. Fuimos los primeros en integrar una pasarela de pagos, siendo también innovadores en ese sentido. Fuimos los primeros en poner la pasarela de pagos en Colón, ¿no? La pusimos. Vimos que la gente no lo adoptaba tanto, pero algunos lo utilizaban. Después fue adquirida por el banco, el soporte cambió un poco, no nos agradó tanto y bueno, la quitamos, pero al quitarla ya habíamos generado esa necesidad, pequeña, pero necesidad. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darles PayPal, que es algo más internacional y bueno, también pusimos PayPal por allá del 2018. Y seguimos trabajando. Y después viene, como bien mencionas, Conecta, ¿no? Oye, pues vamos a poner Conecta y vamos haciendo que paguen a través de las tiendas que están a la vuelta de la esquina y todo ese rollo, ¿no? Bueno, pues súper bien. Y entonces fuimos generando esa necesidad, pero poco a poco también nos dimos cuenta de decir, oye, a ver, Colonus PropTech como tal, vamos súper bien, estamos generando una comunidad muy estable, muy, muy consolidada, con un crecimiento adecuado. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a integrar servicios? Y en ese integrar servicios, desde antes ya lo habíamos pensado, O sea, Colonus Pay ya lo traíamos en mente desde hace años atrás, pero no teníamos la comunidad, que es el famoso huevo y la gallina. Decir, oye, te pongo una pasarela de pagos o le invierto a construir la pasarela de pagos, pero ¿qué pasaría si no tengo la comunidad? Pues nada, nadie la usa. Pues ya teníamos la comunidad, ya validamos el mercado diciendo que sí podíamos utilizar una pasarela de pagos, pero nuestro valor fundamental fue decir, ¿qué pasaría si hacemos una pasarela propia con soporte interno? Y aparte, le damos un porcentaje al residente que pague un porcentaje menor que las pasarelas tradicionales. ¿Y cómo lo logramos esto? Pues simplemente por la confianza. Es decir, que nosotros como empresa, como marca, nos ponemos entre el banco y el residente para decirle como si fuera un fiador, ¿no? Como cuando de repente rentas una propiedad o compras una propiedad, necesitas un fiador, alguien que te diga, oye, ¿quién confía en ti para que en caso de que no pagues, pague esta persona o esté
atravesando su nombre, ¿no? O prestigio. Bueno, en este caso fue Polonus. Entonces, nosotros como Polonus ponemos el prestigio, la marca, para proteger a nuestros usuarios finales y por ende el banco nos da una tarifa preferencial que nosotros la trasladamos a nuestros residentes. Entonces, ¿cuáles son los valores fundamentales de lanzar Colonus Pay? Uno, soporte propio. Es decir, ya no tienes que andar buscando un tercero para subir tu información, para dar el soporte, un cambio de contacto, oye, un cambio de la cuenta concentradora. Ya lo haces a través de Colonus, súper sencillo. Otra, te damos una tarifa preferencial por ser parte de nuestra comunidad, que eso no lo vas a tener en ningún lado, solo con Colonus. Y por otro lado, la confianza de decir, oye, pues ya confío en Colonus, me está dando innovación y me está dando todavía un servicio más. Pues claro que me quedo con Colonus. Entonces, por eso nace Colonus. Esa decisión de controlar pues, el stack financiero es bastante ambiciosa, pues, porque significa desarrollar y mantener una infraestructura de pagos que previo a tener una comunidad pues resulta complejo lanzarse, pero hoy en día pues ya les da un control total sobre la experiencia y los datos que pueden recabar de todo el ecosistema. Y además pues Colonos Space pues han venido, ahora aparte de lo que están haciendo en Colonos Space, han estado trabajando con soluciones de inteligencia artificial para que el producto siga evolucionando, pues en un mercado en boga donde no nos podemos quedar fuera de lo que se sigue innovando diariamente y cada vez más rápido, ¿no? Así Cuéntanos, ¿qué es eso que están automatizando y relevante en Colonos, pues para que la gente conozca de lo que antes, pues, hacían de una manera un poco más arcaica? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es lo mismo que pasó con los códigos QR, ¿eh? O sea, al final de cuentas la inteligencia artificial siempre ha estado ahí y siempre se ha utilizado, nada más que ahora pues el ChatGPT como que la puso de moda y a partir de ChatGPT pues vino Nano Banana y vinieron Grok y vinieron todas las cloud y todas las IAs comerciales que existen, ¿no? Lo interesante es cómo utilizarlo y para qué utilizarla. ¿Por qué? Porque utilizar inteligencia artificial como tal, simplemente para mejorar una conversación, como que no nos hacía mucho sentido. Entonces dijimos, a ver, así como creamos Colonus Pay, que nos tardamos nos tardamos en el desarrollo de toda la infraestructura y de todo el canal y todo eso, más de año y medio. No fue de la noche a la mañana. O sea, no fue como que, ay, se nos ocurrió hacer nuestra pasarela de pagos y vamos a lanzarla. No, o sea, fue un proceso muy consciente de la construcción, de la seguridad y del lanzamiento. Y con inteligencia artificial pasa lo mismo. Decimos, ¿qué le está doliendo a la comunidad y que le podemos dar valor? Y volvemos siempre a la seguridad. Es decir, ¿qué pasa si de repente un vehículo pasa a exceso de velocidad y golpea un vehículo de un residente, de un visitante, o peor aún, golpea una mascota? Y me voy todavía peor aún, golpea o puede generar un daño mayor a un niño o a un habitante. ¿Qué ocurre? No es algo trivial, sí ocurre. Dijimos, bueno, ¿y si nosotros hacemos una solución con inteligencia artificial que podamos con cámaras de videovigilancia lanzar un control vehicular y poder avisarle al guardia de seguridad, a la mesa directiva, al residente, quién va a exceso de velocidad para que se le dé una multa o se le prohíba el paso o se tomen acciones preventivas o correctivas? Entonces, ese es el servicio que nosotros lanzamos, se llama Control AI, Control IA. Control IA de Colonus lo que hace es controlar con videovigilancia y el control vehicular dentro de los trayectos de fraccionamientos horizontales. Pero no nos quedamos ahí nada más. También tenemos algunos clientes que no sé si sepas, pero acá en Monterrey, al tener construcciones sobre los cerros, hay fauna silvestre que baja, como son osos, como son pumas, como son serpientes, y mucha esta fauna se mete a los residenciales y puede generar una inseguridad. Bueno, pues nosotros con esta videovigilancia ya tenemos detección de osos. Entonces, de tal manera, si llega un oso y pasa por las cámaras, lo detectamos y podemos mandar una alerta para decirle a la mesa directiva, hey,
hay un oso dentro del residencial. No me muero. Y pasa, y créeme que pasa muy seguido en Monterrey, ¿eh? Y así como esta, te puedo contar otra que en Sonora tenemos también unos clientes que nos dijeron, oye, está padrísimo Controlia, pero ¿sabes qué? Aquí no hay osos, aquí hay jabalíes. Entonces estamos trabajando para la detección de jabalíes también. Entonces va a ser control de vehicular más control de vida silvestre. Entonces, si te fijas, la solución que Colonus está buscando es cómo mejorarte tu tranquilidad, tu seguridad, tu buen vivir, lejos de hacerte un chat conversacional, que también estamos haciendo, pero vamos, realmente nosotros vamos a lo medular, a lo que realmente tú como residente vives. Y si sale otra necesidad, te lo aseguro que Colonux ya lo tenemos en la mente y ya lo tenemos visualizado para sacarlo próximamente. Pero ahí es donde queremos apostar, a esa urbanidad, a esas smart cities. Ahí va Colonus. Pues esa automatización inteligente eh, nos permite tomar decisiones operativas con información que nos agrega valor, sin duda, ¿no? Pero quiero pensar que además del software como tal y de todo lo que la tecnología que traen consigo, ahora están dando incluso otro salto y es integrando hardware sobre el kiosco que tienen de Colonos, ¿no? Para escaneado de QR y control de acceso. Pero Sí. esto significa incluso ahora un problema o una variable adicional que tienes que tener inventario, ahorita tienes que meter logística, instalaciones, mantenimiento. ¿Por qué dar el salto, digamos, en este momento cuando están tratando de meterse en, en nuevas cosas como soluciones de inteligencia artificial? Claro, y de hecho, fíjate que ahí ya es un tema un poquito ríspido en el sentido en el cual dices, a ver, se contrapone un poco el tema de ser una solución de software y ya meterte al tema de hardware. ¿Por qué? Porque podrías frenar la escalabilidad, ¿no? Bueno, pues al igual que Colonus Pay, no es algo, una ocurrencia o algo que de la noche a la mañana sale, ¿no? De hecho, desde pandemia, estamos hablando ya en el 2020, nosotros empezamos a integrarnos con hardware de tecnología ya existente, de tal manera que nos apalancamos. Ahora sí que, como dicen por ahí, nos subimos a los hombros de los gigantes. Entonces, ya había soluciones de hardware de muchísimos años, 30 años en aquel entonces, ya ahorita van en los 40, ¿no? De existencia, que ya se utilizaba el hardware en casetas. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer alianzas con esas empresas y hacer una integración. Y te insisto, esto es desde hace 5 años, casi 6 años. Entonces empezamos haciéndolo también igual. Si te fijas, es el mismo civil que hicimos con las pasarelas. Primero, subirnos en los hombros de quien ya lo hace. Y después, poco a poco, nosotros empezamos a entender la tecnología por el hardware, de tal manera que hoy por hoy, al día de hoy, enero de 2026, ya tenemos una producción en línea de nuestro hardware propietario, de tal manera que nosotros podemos, sin pegarle a la escalabilidad del negocio, podemos entregar hardware propietario de Colonus de una manera súper sencilla y rápida. De hecho, nuestro hardware cabe en una cajita, en una caja de zapatos. O sea, realmente hemos innovado tanto eso que nos preocupamos para no frenar la escalabilidad de Colonus. Ahora, lo padre también de Colonus es que es modular. De tal manera que una comunidad puede arrancar solamente con software y poco a poco irle integrando las soluciones de hardware. Nos podemos integrar con hardware ya existente o nos podemos integrar con el hardware propietario de Colonus, que esto, insisto, ya lo tenemos en una línea de producción súper rápida y podemos entregar en nada la solución incluso de hardware a donde quieras. Bueno, eso te lleva, digamos, a dar un paso mucho más grande que es, pues, volverte un integrador como lo es Oracle o IBM, que tienen hardware y software a la vez. Y pues es una apuesta bastante interesante e importante, ¿no? Sí, y retadora, como bien dices, o sea, no es miel sobre ruedas, pero insisto, como esto lo hemos hecho de manera paulatina, hemos ganado esa experiencia, ese prestigio de marca, que eso es súper importante. El prestigio de marca es lo que vale mucho. De hecho, en una conferencia que estaba yo dando, en un evento magistral, me preguntaban y me decían, oye, ¿cómo Colonus se defiende ante la competencia? Y le digo, te puedo decir muchas cosas, pero lo primero es la confianza que hemos ganado en tantos años. La confianza
no se gana con un logotipo bonito, con un logo bonito, con bajar precios, decir, de lo que te cueste Colonus, yo te lo doy a la mitad. No se gana con eso. Se gana con confianza y con años de prestigio y más en un mercado en el que estamos, en el cual te estás jugando la seguridad, la confianza de comunidades enteras. Es decir, volviendo a lo del marketplace, no es nada más la venta one shot de una propiedad. Estás hablando de que una vez teniendo Colonus es generar la experiencia a cientos de miles de personas en una comunidad. Entonces, ahí es donde realmente es el reto. El que podamos sacar nuevos productos y servicios, pero que esta marca prevalezca, que Colonus siga siendo el referente de confianza, de seguridad y de tranquilidad. Eso es importante, la marca. Y lo vemos en los coches, ¿verdad? Oye, ahora que hablas de la confianza, ustedes han hecho parte del movimiento tan relevante que conocemos de Cabrito Valley en Monterrey. Y para quienes no lo conocen, pues en el ecosistema, cuéntanos qué ventajas o desventajas se tiene para un emprendedor construir desde Monterrey versus quienes lo hacen desde ciudades tan relevantes como Ciudad de México, Guadalajara o cualquier otra ciudad capital o relevante en América Latina. Bueno, algo muy, muy importante que se tiene en el norte del país y en particular Nuevo León, Monterrey como tal, es la cercanía que tenemos con Estados Unidos. De tal manera que muchos inversionistas, muchos investigadores, muchas universidades tienen convenios muy fuertes de Estados Unidos con Nuevo León o con Monterrey como tal área metropolitana, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado bastante en permear y en captar tecnología nueva, los avances. Si bien es cierto, en Internet decimos está la globalización y lo que sea, no es lo mismo escucharlo, verlo en Internet, que tener una plática física con estos actores por la conexión física que existe entre Estados Unidos y Nuevo León. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado bastante en el tema de innovación. Si te fijas, todo lo que te voy diciendo de innovación, 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 pues ha sido mucho de eso, o sea, de estar permeando de primera mano toda la nueva tecnología que existe, que se está maquilando, que ni siquiera sale al mercado y que nosotros ya la escuchamos porque tenemos contacto directo físicamente en estos grupos, en esta convivencia física con incluso gente del extranjero que vienen, antes de caer a Ciudad de México, primero caen aquí a Monterrey y ahora sí, después, pues ya Ciudad de México obviamente es el centro del país económicamente por tener las instituciones federales y lo que sean, pero sí creo que tiene pros y contras estar acá en el norte. No estamos en el epicentro de ese corporativismo, pero sí estamos más cerca del tema tecnológico. Y eso nos ha ayudado bastante. Y ahora nuestro foco en este año 2026 es replicar lo hecho y muy bien hecho en todos los estados donde nosotros ya tenemos presencia, pero sobre todo en el norte del país, en toda la franja norte del país que somos preponderantes. Ahora sí vamos y nuestro enfoque estratégico es Ciudad de México. Entonces, créeme que ahora sí nos vas a escuchar muchísimo en Ciudad de México este año. Llevando ya más de 10 años en todo este proceso, ¿has visto emprendedores como tú que decidieron lanzarse, pero muchos de estos modelos pues trataron de entrar y murieron? Sí. ¿Qué crees que va a pasar con todo el sector PropTech en los próximos 5 a 10 años? Y de pronto no me voy a ir tan lejos a los 10 años, pero por lo menos en los próximos 3 a 5 años. Bueno, es algo interesante y ya hemos estado viendo. De hecho, muchas de las empresas emergentes que salen ven a los marketplaces, ven a las PropTech como tipo Colonus, ven a un mercado pujante, un mercado que da para tener más actores y competidores, pero en ocasiones se les hace tan sencillo. También volviendo a lo bueno y malo de la inteligencia artificial, lo malo es que a muchos se les hace muy sencillo decir, está Colonus, déjame me lo copio. Entonces, desarrollan la plataforma y eso está genial. O sea, desarrollarla está muy bien, pero todo lo que arropa una solución, como lo es Colonus, que es la infraestructura, el talento humano, los años de experiencia que tenemos en el mercado, la confianza, insisto, eso no se gana de la noche a la mañana. Entonces hemos visto también cómo
competidores que sacan copias mueren. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio no les da para eso. Y la otra, nuestros ciclos de venta son, pues imagínate, o sea, tienes que estar platicando con la mesa directiva, luego la mesa directiva cambia, lo que sea. Entonces, el ciclo de venta no es lo mismo el de nosotros a una venta de productos, que es mucho más rápido. Entonces, tienes que tener suficiente tiempo de vida y recursos financieros, incluso de vida, para poderle dar la vuelta y empezar a que esto se capitalice poco a poco. Y eso, quien sale al mercado y con un precio súper económico, no se da cuenta. O sea, que dice, híjole, ya no puedo pagar la nómina, híjole, ya no puedo pagar la infraestructura, híjole, ya no alcancé a vender y de repente empiezan a morir. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué estoy viendo yo? Que muchos de los competidores van a morir o están ya muriendo, poco a poco están dejando de morir sus emprendimientos o se están volteando o pivoteando a otros emprendimientos. Otra tendencia que está pasando en el mercado también es unir fuerzas, que eso lo hemos estado viendo en muchos segmentos, ¿no? Que de repente empieza a haber esas fusiones en las cuales fortalecen un mercado. Entonces, lo estamos viendo en cualquier industria, ¿no? Entonces, yo veo que va por ahí. Es como si metieras en un colador una harina y ahorita se está moviendo y va a decantar y van a quedar nada más los jugadores principales para seguir la apuesta del siguiente año, o bueno, de este año, 2026 y 2027, que es consolidar mercados. Esa visión de largo plazo es absolutamente valiosa y quiero de verdad recalcar que 10 años en un mismo sector a todos nos da pues, perspectiva sobre qué movidas realmente llegan a hacer ruido y cuáles realmente terminan siendo un cambio estructural, incluso cuando hay fusiones o adquisiciones, para poder fortalecer algún nicho de mercado. Sí, sí, totalmente. Ahora, para cerrar con la misma energía, quisiera conocerte desde otro ángulo un poco más personal. Eh, quiero que nos cuentes qué creencia sobre emprender pues has cambiado radicalmente desde que empezaste. Mira, cuando yo, me hago 3 pasos atrás, ¿no? Antes de emprender, yo estuve en el tema corporativo, en el mundo corporativo, ¿no? Yo andaba de corbata y de traje por muchos años, ¿no? Entonces, mi trayectoria, pues, o sea, al final de cuentas, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo maestría en ciencias en tecnología informática por el TEC de Monterrey. Entonces, mi mente era corporación, era morir en un corporativo, ser un alto directivo y quedarme por ahí, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta que dentro de los corporativos en los cuales yo fui trabajando, me encantaba crear cosas, me encantaba crear software. Entonces, esa creación de software, pues se quedaba ahí interna, ¿no? Y como que yo decía, híjole, esto estaría padrísimo que estuviera afuera. Después, ya que uno la visión con mi otro par de cofundadores, con los cuales fundamos Colonus, somos 3 cofundadores, dijimos, oye, pues vamos a emprender. Tú sabes muy bien de finanzas, tú sabes de tecnología, yo sé de tecnología y administración, pues vamos juntándonos y vamos haciendo algo grande, ¿no? Y así es como nace Polonus. En el mundo del emprendimiento, cuando nosotros salimos, estás hablando del 2013 que se nos ocurrió la idea, no existía el Amazon Web Service, el Google Cloud, el Azure que nosotros conocemos. Apenas empezaba y los corporativos todavía se sentían extraños en dar el paso a la nube. Ellos tenían que tener su data center, su servidor físico y así. Entonces, no existían los créditos que existen ahorita. Los créditos me refiero a créditos gratis, ¿no? Que te da AWS para que arranques y lo que sea. Nosotros empezamos con servidores propios, físicos, hardware físico. Empezamos con recurso propio. No había ángeles inversionistas tan sofisticados como existen hoy en día. El Venture Capital solo estaba en Estados Unidos, en México no había tanto. Entonces, emprender en aquel entonces fue bastante tortuoso e incluso hoy en día alguien nos dice, oye, ¿y lo volverías a hacer? Y le digo, sí, pero porque el juego ha cambiado. Porque ahorita siento yo que es un momento muy importante para cualquier emprendedor y mucho, no quiero decirle que es más sencillo, pero sí tiene más elementos y más variables que en el pasado no existían. Entonces, ¿qué ha cambiado en mi creencia? Que antes emprender siempre ha sido difícil, pero al menos tecnológicamente crear la primer solución y validar el mercado era súper complicado. Ahorita es mucho más sencillo. Ahorita te puedes dar, te lo pongo más fácil.
Para nosotros, nuestras primeras ventas cayeron después de 2 años y medio. O sea, 2 años y medio de estarle metiendo dinero, de estar normando el mercado. Claro, fuimos los primeros y es normal, ¿verdad? Pero 2 años y medio. Hoy por hoy, pregúntale a un emprendedor si puede aguantar 2 años y medio sin tener un ingreso y te dice que no. Te dice que a los 6 meses ya está pivoteando, ya lo cambió, ya encerró la idea. Entonces, la creencia del emprendimiento ha cambiado en ese sentido, que existen más elementos que te permiten pensar que al menos salir al mercado, ya la permanencia es otra cosa, pero al menos salir al mercado es mucho más sencillo. Entonces, es la creencia que ha cambiado en mí de decir, oye, ¿lo volverías a hacer? Si estuvimos en el 2013, te diría que no, ni de loco lo vuelvo a hacer, me quedo en el corporativo, pero ahorita, como está la situación y las variables, yo sí lo volvería a hacer. Bueno, y como parte de este proceso de aprendizaje, ¿cuál es el mejor no que te han dicho como emprendedor? El mejor no que me han dicho como emprendedor. Em, Fíjate que nos han dicho, vamos, te puedo sacar una, una listotota, ¿no? De los nos, pero eh, creo que el no que más nos dolió, pero después nos abrió la mente, fue una vez un inversionista, o posible inversionista, porque al final no invirtió en nosotros, estamos a Corea del 2018, y fue el primero que nos develó el que, oye, a ver, si estás construyendo un producto para comunidades, tienes que pensar en arroparla con servicios. ¿Qué estás haciendo o qué vas a hacer con esos cientos de miles de usuarios que vas a estar viendo? Porque nosotros lo veíamos como que era venta de licenciamiento nada más, ¿no? Y en aquel entonces fue como oye, sí es cierto, estamos generando una gallina y eventualmente va a haber huevos. Y después, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, desde aquel entonces fue cuando empezamos a arrastrar el lápiz y fue cuando empezamos a pensar en nuestra cuponera digital, fue cuando empezamos a pensar en la integración con hardware, fue cuando empezamos a pensar en el tema. En aquel entonces no le poníamos la etiqueta de inteligencia artificial, pero sí en servicios, productos y servicios, ¿no? Entonces, tenemos ahí una listota de cosas que gracias a ese no, es decir, no, porque ahorita no tienen la comunidad tan grande como deberían de tenerla, pero desde ahorita les digo que deberían ir pensando qué van a hacer por esa comunidad cuando crezca. Y créeme que fue algo bastante interesante para nosotros, fue como wow. Y cada que liberamos un producto, nos acordamos de esa persona y decimos, ¿te acuerdas cuando esta persona nos dijo esto? De que sí, fíjate, desde aquel entonces, ese no, pero con ese consejo, nos abrió la mente a un futuro que hoy por hoy estamos cristalizando. Y añadido a eso, ¿qué consejo te hubiera encantado recibir al inicio de este proceso tan enriquecedor como es el emprendimiento? La verdad es que fuimos muy tercos, nos dieron muchos consejos, que no tomamos, pero algunos de los consejos que nos daba la gente eran, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no tener un consejo externo, un consejo consultivo, ¿no? Que al paso de los años después lo tuvimos, pero que si lo hubiéramos tenido antes, hubiéramos, como dicen por acá, toro pasado ya no se puede decir nada, pero a lo mejor haber tenido un consejo consultivo que nosotros pensábamos que era costoso, que pensábamos que gente que ya tiene una trayectoria mayor que nosotros, industriales, corporativos y lo que sean, o directivos, que podían cobrar. Y nos dimos cuenta después, al paso de los años, que existen personas de buena voluntad que regalan su tiempo, que ni siquiera te cobran para tener un consejo consultivo, ¿no? Entonces, eso es valiosísimo hoy en día que yo le pudiera decir a un emprendedor, ¿no? O sea, tener un consejo consultivo es algo muy valioso y que existen personas que están dispuestos a regalar su tiempo y uno no pensaría que por ser un directivo o un empresario, dice, chin, me va a costar o no lo va a hacer. Y hay gente que en verdad quiere regalar su tiempo y esos conceptos que ellos dan son muy valiosos para tu empresa o tu emprendimiento. No, sin duda. Francisco, muchísimas gracias por compartir, pues no solo todos los éxitos, sino las tensiones reales que has tenido como parte de este proceso. Pues desde los tacos perdidos a una infraestructura financiera con más de 270,000 personas dentro del ecosistema, pues porque pocos aguantan todo lo que has vivido, digamos 10 años siendo tan terco como lo mencionas, Sí. abocado en un mismo problema, y has visto pues que muchos de ellos no aguantaron esta parte, y ustedes sí realmente han
han logrado salirse un poco de la cápsula y poder ver el problema desde otro ángulo. Muchísimas gracias. Encantado de compartir. Espero de repente por ahí poder ayudar a alguien de tu comunidad y encantado de abrir el espacio para conversaciones si alguien nos busca y ayudarles con consejos. Así como lo digo, que hay personas que están dispuestas a regalar un tiempo. Yo también estoy encantado de participar en comunidades, de compartir un consejo, de ayudar a más emprendedores, aunque no sea en mi nicho de mercado. Yo siempre estoy abierto, entonces encantado también de ayudar a cualquier persona de tu audiencia que quiera algún consejo. Me encanta escuchar eso. Pero antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguir pues, quienes quieren conocer un poco más de Colonus o incluso puedan buscarte para pedir algún consejo en particular? Claro que sí. La página de Colonus es www.colonus.com y también estamos en Instagram como Colonus Home y yo en lo particular estoy como Paco Macedo J en Instagram. Con todo gusto, ahí pueden seguirme en redes y encantado de colaborar o de dar algún consejo si es necesario. Bueno, Francisco, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Auguro muchísimos éxitos más. Espero que todo este crecimiento de la mano de la tecnología termine potenciando la solución y que termine esto todo en torno al beneficio de los 3 actores que están jugando como parte del ecosistema de esta solución. Muchísimas gracias, encantado. Muchísimas gracias por abrirnos el espacio, Edgar, y encantado de participar aquí. Un gran saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta luego, bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.